Primero se escucharon los tambores, después se sintió el ritmo y nos empezamos a preguntar por nuestra sangre. Y vemos que lo afro está presente en nuestras sociedades. Consideramos que es necesario para nuestra identidad reivindicar la importancia de la población afro en la historia argentina, aunque se la haya negado o se la haya querido blanquear. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Es darnos cuenta todos los días de la cantidad de prejuicios y juicios aprendidos del deber ser. Significa tal vez reconocer historias de desarraigo y esclavitud, pero también de libertad y de hermandad entre los pueblos. Surge como un grito latente en los ritmos de tambores, de los tangos y malambos, en la chacarera, en el chamamé. Lo sentimos en la tierra, lo escuchamos en la historia popular y oral, en las ciudades y pueblos, en nosotros. Dicen que los argentinos tenemos 4 abuelas: la abuela de los pueblos originarios, la abuela africana, la abuela conquistadora y la abuela inmigrante. Necesitamos diversidad, porque somos diversidad. En esta edición tenemos el honor de compartir la entrevista colaborativa que realizamos con José Varela, Marina Crespo, Nando Ferreira, Lucía Bots y Dai Fey, integrantes de Tronco Tambor y de Entre Afros, una agrupación que arma redes de construcción colectiva, trabajando en conjunto con diputados y diputadas, organismos gubernamentales, no gubernamentales, universidades, estudiantes y en comunidad. Una propuesta que busca abrir aún más el abanico de ideas, que nace como un regalo para acompañar las voces de la comunidad al calor del candombe, de los tambores y unos buenos mates. Estamos acá con el grupo Entre Afros, en comunión acá con Radio de Pie, nos estamos conociendo y bueno, agradecerles por el espacio, por la apertura y bueno, los quiero saludar y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y por ahí, bueno, queríamos conocer un poco más quiénes son Entre Afros y cómo fue que surgieron también. Bueno, acá en realidad estamos como 2 grupos, ¿no? Agrupación Entre Afros es una agrupación de afrodescendientes de Entre Ríos. En este momento me encuentro coordinándola. Soy afrodescendiente, mi tatarabuelo era hijo de una esclavizada negra con un patrón de estancia y fue criado por los patrones de estancia Crespo en La Paz. De ahí, todo lo que tiene que ver con nuestras raíces afrodescendientes se pierden porque no hay registro de esto, ya que él fue criado como un Crespo. Esto ¿Sí? fue como en principios del siglo... Sí, no, a principios del siglo XVIII, hace muchísimo. Todo esto se obtiene a través de la tradición oral y preguntando, porque en la familia en realidad, si bien todo el mundo sabe que existían esclavizados y esclavizadas, de estas cuestiones que tenían que ver con entender a los esclavizados y a las esclavizadas como una propiedad más de los patrones y de las patronas, no se hablaba mucho y en realidad era una práctica, propia de la época, que no se cuestionaba en ese momento, ¿no? Como aún hoy no se cuestiona lo de las sirvientas, que tiene su origen ahí. Bueno, tiene que ver un poco con eso. ¿Por qué siempre traigo a colación mi historia personal? Porque todavía en Argentina, con el racismo estructural existente, seguimos buscando a la comunidad afroargentina, esperando que todos y todas seamos de color chocolate, que es súper oscura, nariz ancha hasta acá y motas. En este caso, bueno, por ahí a mí me aceptan porque tengo motas. A esta altura yo ya entendí que no tengo que esperar que me acepten, sino que tengo que justamente luchar por que se conozca esta historia. Y felizmente en el camino me encuentro con compañeros y compañeras que algunos son integrantes de la comunidad afroentrerriana, otros y otras no, pero sí se acercan con respeto a la realidad y a la actualidad de nuestra comunidad, que no desapareció, que no dejó de existir, sino que continúa viva
durante mucho tiempo la comunidad afroargentina en general y afroentrerriana se retrotrajo, es decir, guardó todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura hacia el interior de la familia. Eso se ve mucho en el candombe porteño, donde no sucedió lo mismo con que con el candombe uruguayo que sale a la calle, sino que el candombe porteño suele conservarse hacia adentro de la familia. Como más privado. Sí, de una manera más privada. ¿Por qué? Porque era mal visto. Acá en Paraná hay registros muy pocos de lo que tiene que ver con lo que sucedía en el barrio del Tambor los días domingos, que, bueno, hay historiadores que lo describen como una romería donde la comunidad afro en sus días libres tocaba y danzaba. En relación a esto, bueno, uno de los principales investigadores es Pablo Suárez, Sabino Pozo de la ciudad de Santa Fe, se investiga todo lo que tiene que ver con el candombe del litoral, y es ahí donde nos acercamos a Tronco Tambor, que es el grupo aquí presente también, que hace toma estos aportes de Pablo y recrea el candombe del litoral que se tocaba y se danzaba aquí. De la danza muy poca data, pero de todo lo que tiene que ver con la música puede hablar el director acá presente. Hay investigaciones, por ejemplo, en base a lo que es el barrio del Tambor, que en Paraná está ubicado, digamos, para que se den una idea de lo que es la iglesia de San Miguel, que inclusive ahí hay una capilla que era usada por los negros, hacia el río, digamos, hasta calle Corrientes aproximadamente, y desde esa zona hacia ahí abajo. Hay fotos históricas. Claro, ahí Jiménez, Jiménez, el primer historiador que habla de haber visto, digamos, estamos hablando de 1800, el barrio del Tambor y estas prácticas que cita Marina con bailes, con tambores que eran como estos, por eso nosotros llamamos con esto, eran tambores de tronco ahuecado, y a su vez usaban la quijada, que es, digamos, la quijada mismo del caballo, que se golpea y con los dientes se produce un sonido. Pérez Colman también, que es otro historiador, describe, digamos, un poquito más en extenso estas márgenes de lo que era el barrio del Tambor. Y si nos vamos un poquito más a lo estatal, los censos de mediados de 1800 están hablando de un gran porcentaje, más del 24% de población afrodescendiente en Paraná, más la población, digamos, descendiente indígena, aproximadamente en un 30% de la población que Paraná, Entre Ríos, tenía entre afrodescendientes y descendientes de indígenas. Así que es un número muy alto. Y a veces la gente se dice, bueno, pero en Paraná no hay negros. Y entonces, a ver, es como dice Marina, vayamos a ciertos barrios, vayamos a ciertos lugares, miren la cara, la fisonomía de la gente y pregúntenme si no hay negros en Paraná o dónde está esa descendencia de esos negros que había en Paraná, que está muy vigente hoy hasta nuestro día. Hay gente que no lo sabe, ese antecedente que tiene en su familia, otra gente que lo niega, otra gente que lo ningunea, otra gente que se ríe, pero en Paraná, si existía esa cantidad de gente afrodescendiente, obviamente que esa gente sigue presente hoy en nuestra ciudad. Y por ejemplo, ¿qué es lo que piensan de lo que es la identidad? ¿Cómo recorren su identidad y cómo se reconocen dentro de lo afro también, por ejemplo? Como en lo personal es algo que me constituye y que descubrí muy de grande ya. En un recorrido de tiempo. Sí, yo fui criada como blanca, con las costumbres más bien de la oligarquía, porque en ese momento la familia Crespo era una familia muy adinerada, con muchos campos en La Paz, por X cuestiones se fueron perdiendo, pero bueno, yo es algo que a mí me define y que me ha permitido conectar con una parte de mí que yo desconocía por completo. Y sin romantizar el tema del tambor, porque también es cierto que se romantiza mucho, nosotros y nosotras siempre decimos en la comunidad que uno siente el llamado del tambor. A mí eso fue lo que me pasó. Fue a través de una llamada de tambores que yo empiezo a investigar sobre cuál es el efecto de los tambores en nuestros estados de ánimo y demás. Y bueno, hago un recorrido y empiezo a preguntar también a la familia y demás, y ahí empieza a surgir
también decimos en la comunidad que nuestros ancestros y nuestras ancestras nos llaman y está en uno, ¿no? Acudir ese llamado, podría haberlo negado o no, pero sin romantizarlo, o sea, no con esto quiero decir que ay, es todo color de rosa, qué maravilla, porque yo sentí, no tiene que ver. Con eso diría que es justo al revés en lo personal, ¿no? Que para mí fue, ya me miraban raro, yo me miraba más raro todavía mi familia. Averiguar por qué te miraban raro. Exacto. Y por qué esa negación también de todo el mundo hablaba de los negros Crespo, el negro Crespo, un artista, el negro Crespo, La Paz, pero nadie se preguntaba, unas motas increíbles, ellos sí eran color chocolate, y bueno, nadie se preguntaba sobre eso. Así que a mí es lo que me constituye. En mi caso la identidad, lo que por ahí nunca lo busqué demasiado en la raíz europea. Yo siempre le conté que yo tengo un bisabuelo en mi familia que era negro, pero no sé de dónde ni por qué. Y nosotros vivíamos, había un chiste en la familia que cuando nacía alguien medio oscurito, digamos, se lo nombraba con un diminutivo de ese apellido de ese bisabuelo negro, digamos, una burla. Lo hacía la misma hija de esa persona, entonces decían, este salió medio oscurito, entonces te salió conociendo ese apellido. Era una burla que estaba, que sigue existiendo, digamos, entonces, pero jamás me preocupé demasiado hasta que empecé a buscar para mí la identidad de esto y de otras cosas tiene que ver con la otredad, con el otro, con el distinto, y en ese hay un montón de cosas que hay una búsqueda de la identidad. ¿Y vos cómo fue que te acercaste a la música, al tambor? Yo soy músico y a partir de conocer a Pablo Suárez, que es el investigador que un poco él es el que nombra al candombe litoral, digamos, en esta cuestión, empecé a hacer cursos de toque con él, cursos de construcción, y a partir de ahí empecé a acercarme al tambor, y bueno, luego la conozco a Marina, y ahí ya es otro mundo, digamos, ya es entrelazar las cosas y empezar a trabajar. Me quedé pensando en el candombe del litoral, ¿no? ¿Y qué características tiene ese candombe del litoral? Te puedo hablar un poco de que justamente hoy yo le hablaba con Marina esto de que yo soy docente de música, recientemente jubilado, con 31 años, y bueno, sigo teniendo relación con los docentes, y un docente joven me dice, estoy escribiendo algo, quiero hablar de esto, ¿qué es el candombe litoral? Y entonces, bueno, yo me puse un poco a pensar cómo definirlo el candombe, y es definirlo desde las investigaciones que Pablo Suárez hace a partir del 2009 entre las batucadas de Paraná, entre lo que es el carnaval, el paranaense, y empezó a ver puntos en común en esas rítmicas que había en Paraná con las cuestiones afro, y empezó a relacionar con lo que había en Buenos Aires, empezó a relacionar con lo que había en Corrientes, empezó a buscar un montón de claras relaciones en las rítmicas afro que están en nuestro litoral. Entonces por eso él en principio lo llama candombe litoral, un término que el otro día también él, hablando, exponiendo en un congreso, un poco decía, bueno, vamos a revisarlo, tal vez seguir hablando de candombe litoral o no. Y entonces ahí a partir él elabora estos tambores que vos ves acá, en base a esto que se hablaba de que había tambores que eran de tronco ahuecado. Si vos lo mirás, esos tambores los hemos hecho casi como la vieja usanza, con un tambor, con un tronco, y trabajándolo con herramientas que podrían ser casi las mismas, hasta quitarles todo el material adentro para hacerlo. Lo mismo, también. Entonces esos tambores que eran, por ejemplo, la conga viene de la etnia del Congo, que había muchas en esta zona. Entonces empezamos a buscar eso, Pablo encuentra en esos tambores, digamos, y empieza a recrear, porque como no sabemos cómo era exactamente, entonces recreamos en base a las rítmicas afro-litoraleñas, afro-argentinas, un nuevo ritmo que es distinto al uruguayo, aunque conserva ciertas similitudes en las claves, y que cada tambor tiene un sonido, una voz propia, y se entrelazan. Por ejemplo,
tiene que ver lo que hablamos recién más con la milonga o el reggaetón. Es decir, una rítmica que está en Argentina, en la milonga tango, que está en el candombe, o como recién hablamos, yo siempre recuerdo cuando era chico los carnavales paranaenses, que es algo que hasta nos sonaba como muy berreta y que iban las mascaritas y lo bailaban, pero era lo que estaba. Entonces si vos lo buscás, en el Río Antiguo está con nosotros como paranaense y está metido ahí en esta cuestión. Después tenés el tambor guía, que es aquel, que es el que tiene el sonido más agudo. Marina tiene el que, bueno, él sería el repicador. Hacelo bueno, ¿no? Sí, capaz que está más agudo, sí. El llamador, que es una mezcla, el otro día Pablo hablaba de esto, que sería como ver qué hace el rasguido de la guitarra en el rasguido doble. Entonces, por ejemplo, de ahí también viene, por ejemplo, este que es el llamador. Tiene una clave doble ahí. Que tienen, como te decía, una base similar a lo uruguayo, que es otro fenómeno totalmente distinto. Esto se asemeja más a lo afroporteño, se asemeja más a la milonga, al tango, se asemeja más, por ejemplo, al chamamé mismo, a ciertas bases que hace, es decir, está más metido entre nosotros, esas rimas. Eso sería lo que hoy entendemos como candombe litoral, que es algo que es una recreación y que es de Paraná y que estamos, digamos, sosteniéndolo como parte de nuestra cultura, porque los fenómenos nacen de algún lugar y empiezan a crecer, digamos, y en eso estamos en este momento. Y, por ejemplo, en este territorio, en Paraná, Entre Ríos, ¿cómo es la idea de reconocerse afro, reconocerse en la comunidad de una manera política? ¿Cómo ven eso en la sociedad? ¿Cómo lo sienten? Difícil, pero posible. Bueno, un poco la agrupación, das el pie justo porque la agrupación comienza en realidad a intentar llegar a la comunidad a través de la música y la danza, porque Paraná con su historia de contrafestejo y demás, si bien tiene que ver mucho con el candombe uruguayo, hace que la gente comenzar a escucharnos a través de escuchar primero los tambores y acercarse, y luego sí poder escuchar qué queríamos decir. Con el tiempo, militando y siendo activistas del movimiento negro, nos damos cuenta de que teníamos que ir un poco más allá del toque y de la danza, porque si no, la gente y la comunidad en general nos convocaba para ir a divertir a público, a integrantes de una fiesta, invitados, invitadas, y es como que estábamos haciendo más de lo mismo que ya hicieron nuestros ancestros y nuestras ancestras, ¿no? Bailar para divertir a los lados, claro, para turistas, for export, tal cual. Entonces intentamos, pero tampoco queríamos dejar de lado estas manifestaciones culturales que sí son propias de nuestra cultura. Y ahí es donde en la agrupación comenzamos a darnos cuenta de que estábamos tocando un techo. Teníamos que ir más allá, teníamos que tomar un posicionamiento político, y por eso este desafío de constituirnos como una organización, o sea, tener una personalidad jurídica, constituirnos como una persona jurídica, porque realmente eso tiene que ver con una reparación hacia con la comunidad
afroargentina y afroentrerriana que está pendiente. El Estado Nación nos debe eso desde su constitución como Estado, porque este racismo del que hoy nosotros somos testigos no es, o sea, no es una casualidad, no es de ahora. Tenemos una constitución que aún habiendo sido reformulada en 1994 todavía fomenta la inmigración europea y además dice que no existe la esclavitud, y si existiese, es una barbaridad. O sea, yo la verdad que no militaba en ese momento en el movimiento afro, pero es terrible que eso se haya permitido en 1994. Realmente es preocupante. Y bueno, entonces así la agrupación hoy ya tiene un posicionamiento que no tiene que ver con la política partidaria, pero sí con la participación política, sí, como comunidad. Vamos más allá, no solamente nosotros nos expresamos a través de la música y la danza, sino que nos capacitamos, hacemos un trabajo hacia el interior de la comunidad. Eso incluye el trabajo con afroentrerrianos, afroentrerrianas y con la comunidad toda. La agrupación está abierta a toda aquella persona que se quiera incorporar desde el respeto y desde el reconocimiento de la existencia de esta comunidad, no por moda. Yo veo que esta escucha, esto que está diciendo Marina, se está empezando a ver, se está empezando a escuchar y por ejemplo este año participamos en el Consejo de Educación, digamos, de empezar a hablar de esto, digamos, en las escuelas, y bueno, por calendario y entonces participamos en el Consejo de Educación tocando y mostrando el candombe litoral, que es muy importante porque empezar a reconocer un género más de nuestra provincia y empezar a nivel educativo trabajar que se hable de esto como entrerrianos, que a veces los chicos o los más grandes, digamos, no tienen idea de esto que estamos contando, digamos, o hasta lo niegan. Entonces que ya desde educación se empiece a preocupar y a ocupar de esa cuestión es muy importante, y lo vemos como algo muy valioso a partir de todo esto que está diciendo Marina, que empezar a buscar, empezar a hablar, llega un momento que, no digo naturalizar, pero se empieza a empezar a hablar y la gente lo empieza a ver. Claro, exacto. Y además tiene que ver también con superar ciertos tabúes que tiene la comunidad en general, digo, en relación a que el Estado no sirve para nada y que el Estado siempre nos vulneró. Nadie niega eso, pero la realidad es que para nosotros llegar a tener esa presencia en el sistema educativo, que se instaure un día de los afroentrerrianos, de las afroentrerrianas, que se adhiera a la ley nacional del 8 de noviembre, que tiene que ver con la cultura afroargentina, para eso nosotros tuvimos que acercarnos al Estado, presentar proyectos. O sea, estas dos leyes, una a la que adhiere la provincia de Entre Ríos al 8 de noviembre y otra que tiene que ver con el establecimiento del Día de los Afroentrerrianos, las afroentrerrianas y la cultura afrodisraeleña, son fruto de proyectos ciudadanos que surgen en una agrupación y que toman como base todos estos aportes de Pablo Suárez, de Mabel Masuti como investigadora, también de Carlos Ceruti como un exdirector del Museo Serrano, de Gisela Valer, de Alejandro Richard, un arqueólogo que nos está acompañando en todo lo que tiene que ver con la investigación de la presencia de la comunidad en Entre Ríos. Bueno, ese trabajo es posible gracias a que se entiende que la construcción es colectiva. ¿Es sencilla? No. Pero sí, la agrupación tiene claro que es urgente, es necesaria, y además tenemos que estar en todas estas decisiones políticas, nosotros tenemos que ser parte de nosotros. Si no, van a seguir hablando personas que no pertenecen a la comunidad, que no la conocen. Está plagado de buenas intenciones, de la misma manera que sucedió con pueblos originarios, pero con las buenas intenciones muchas veces la verdad que no arribamos a buen puerto y eso queda en la nada. Claro, pero ahí se necesita ya que se tome a las comunidades como actores políticos activos en las políticas de Estado. Porque el recorrido es individual, pero por ahí pienso que lo colectivo es un camino muy complejo, ¿no? Claro. Sí. Es complejo, pero bueno, yo creo que es posible. Entre Ríos es una de las pocas
pocas provincias que tiene una agrupación con integrantes de distintos departamentos de la provincia. Porque en Buenos Aires hay organizaciones de afrodescendientes que nuclean todo en Cava. No digo que esto sea sencillo, digo, es muy difícil ir más allá. Nosotros tenemos compañeros y compañeras en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Villa Guay, en Villa Clara, en Sájarov, que ya además ya estamos hablando de si bien, por ejemplo, los manecos y las manecas vienen desde Brasil, pero sus descendientes ya son afroargentinos. Y son conceptos que también hay que empezar a trabajar. Desde hace muchos años, ya la misma comunidad, ante las diferentes categorías que había en cuanto a negro, mulato, pardo, mestizo, la misma comunidad en la conferencia de Durban toma la decisión de que se hable de afrodescendientes. ¿Quiénes son afrodescendientes? ¿Quiénes somos afrodescendientes? Aquellos que descendemos de esclavizados y esclavizadas de la época de la colonia. Ese es un concepto, afrodescendientes de Entre Ríos. Después tenemos los afroentrerrianos y las afroentrerrianas, afroargentinos y afroargentinas, que pueden ser, por ejemplo, los manecos y las manecas. O sea, tienen las dos categorías. Son afrodescendientes, descienden de la esclavitud, pero de Brasil, y a la vez son afroentrerrianos y afroentrerrianas. Hay una historia sumamente compleja y rica. Es muy rico y es urgente tener claros estos conceptos. ¿Por qué? Porque también genera mucha división. Viene un senegalés, segunda generación, sus hijos son afroargentinos. ¿Son afrodescendientes argentinos? No. Son afrodescendientes senegaleses, posiblemente. No sé si no descienden de la esclavitud, no, pero sí son afroargentinos. Así que bastante Estamos entrando en un mundo sumamente complejo, diverso, y bueno, les quiero agradecer porque bueno, ya se nos corta el tiempo de grabación. Pero invitar a la comunidad a conocer el trabajo que hacen y que sus voces se escuchen y bueno, que este material sirva también. Bueno, muchas gracias. Ahí los esperamos en nuestras redes, Agrupación Entre Afros, Tronco Tambor, y bueno, siempre dispuestos a recibir y dispuestas a recibir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Están todos ensayados.